Conozca la Biblia a través de sus personajes. Bendiciones, bienvenidos a una edición más de este programa. Hoy queremos hablar sobre la vida de uno de los 12 apóstoles también, que definitivamente a veces no queremos hablar de él, pero tenemos que hacerlo porque es parte de los hombres que estuvieron caminando a la par de Jesús. Y este hombre es Judas, pero ahora hablaremos específicamente de Judas Iscariote, o mejor conocido, el que también le entregó. Él fue un hombre que estuvo caminando con Jesucristo durante 3 años y medio. Y tristemente su final no es un final muy bueno. Judas fue uno de los 12 apóstoles. A Judas Iscariote normalmente se le recuerda y nosotros le recordamos por una cosa, que es su traición a Jesús. Él presenció el ministerio de Jesús de cerca, recibió enseñanza, estuvo con Jesús, caminó con Jesús. Nosotros lo vemos a través de la palabra, caminando fervientemente con el Señor. La Biblia lo dice. Pero Judas tenía todavía algunos malos hábitos. Y esto es importante. Nosotros vemos en la Biblia de que a veces Dios deja claro lo que cada persona hizo. Dios deja claro lo que cada uno de nosotros y lo que cada uno de los hombres de Dios que estaban en la palabra de Dios, sus debilidades. Prácticamente Dios no esconde nada. Y una de las debilidades de Judas era de que él no había cambiado en algunas áreas de su vida. Judas era un nombre común en esa época. Hay otros Judas mencionados en el Nuevo Testamento. Uno de los discípulos también se llamaba Judas, recordemos esto, Judas Tadeo. Y el otro era uno de los medio hermanos de Jesús, es el otro Judas. Para diferenciar Juan 6:71 y Juan 13:26 se refieren a Judas, hijo de Simón Iscariote, para referirse a Judas el traidor de Cristo. Una de las cosas o principios que debemos de tener en la mente, y claro es esta: no todo el que camina contigo está contigo. No todas las personas de verdad desean lo mejor para ti, pero recordemos la palabra de Dios, que todo el que ama a Dios y todo el que le sirve a Dios, todo va a obrar para bien. Definitivamente eso la Biblia lo enseña. Todo lo que tú vayas a hacer, todo lo que va a pasar en tu vida, todo lo que esté en tu vida, siempre al final de cuentas, si te mantienes de la mano de Dios, va a obrar para bien. Según los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nosotros encontramos a Judas, que él fue el que guió a los guardias que arrestaron a Jesús hasta el lugar donde lo encontraron. Les indicó quién era Jesús con un beso. Por eso siempre mencionan, y la tradición, muchas personas dicen esto, el beso traidor, definitivamente. Y ese pasaje lo encontramos en Marcos capítulo 14, versículo 43 al 46. Todavía estaba hablando Jesús cuando Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañado de mucha gente armada, con espadas y con palos. Iban de parte de los jefes de los sacerdotes, de los maestros de la ley y de los ancianos. Judas, el traidor, les había dado una contraseña, diciéndoles: al que yo bese, ese es, arréstenlo y llévenselo bien sujeto. Así que se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, y lo besó. Entonces le echaron mano a Jesús y lo arrestaron. Qué triste historia la de este hombre, que él fue un hombre que entregó a Jesús con un beso. Pero en otros pasajes nosotros encontramos de que Jesús ya sabía lo que iba a suceder con él. Y esto es un principio de un hombre de Dios, un principio de un hombre, de una mujer de Dios. Número 1, a través de la palabra tú ya tienes conocimiento de lo que va a suceder contigo, de lo que va a pasar contigo, de las situaciones que van a venir a tu vida. La Biblia nos dice que todo lo que venga a nuestra vida va a obrar para bien. Número 2, la Biblia nos dice que tendremos aflicciones,
que van a venir circunstancias difíciles en nuestra vida, que nos van a hacer pasar por diferentes procesos. La Biblia también nos dice que hay hombres y mujeres de Dios que nos hablarán de parte de Dios para dejarnos saber el camino. Y a Jesucristo en muchas ocasiones Él habló y dijo, en una ocasión cuando Él se encontraba en la cena, dijo, aquí está el que me habrá de entregar. Aquí está el que, y dio una seña en particular. Aquí está el que habría de hacer esto. O sea, Jesucristo ya conocía, ya sabía lo que iba a suceder con Él. Y esto es bien importante, que nosotros aprendamos a caminar de la mano de Dios, porque conoceremos lo que vendrá a nuestra vida. Dios nos va a revelar, Dios nos va a mostrar, y sabemos que cuando todo eso se cumple, nosotros decimos verdaderamente cada vez me acerco más al propósito de Dios. Yo creo que Jesús, Él esperaba ese momento. Cada vez que sucedía algo que Él sabía que ya estaba escrito en la palabra acerca de Él, que iba a acontecer, Jesucristo decía, bueno, esto me confirma de que debo depender más de Dios. Eso es lo que nos hace todo esto. Cuando vemos que todos los que están alrededor nuestro, aún las personas que creemos que están con nosotros, no están con nosotros, nos hace depender aún más de Dios. Nos hace creerle más a Dios. Nos hace confiar más en Dios, porque sabemos que el único que estará con nosotros todo el tiempo y no nos traicionará en ningún momento es Dios. Por eso yo decía esto, no todo el que camina contigo está contigo. La gente te venderá. Mira el precio de Jesús. El precio de Jesús en ese momento, nos damos cuenta que el precio de Jesús fueron, como dice Mateo capítulo 26, versículo 15, y les dijo, ¿cuánto me quieren dar? Y yo les entrego a Jesús. Ellos pagaron 30 monedas de plata. El precio del Señor fue 30 monedas de plata. Increíblemente, yo quiero decirte y dejarte esto en el corazón. A Jesús le pusieron un precio, a José le pusieron un precio, a Pablo lo entregaron. Esaú prefirió un alimento temporal en lugar de la bendición. Y esto es bien importante, que muchas personas tienen un precio. Si en algún momento alguien se vende, tiene un precio que es temporal, algo que es por un momento, pero no tiene el mayor precio, que es la bendición de Dios. La bendición de Dios no tiene precio. Y Judas en un momento se dejó vender, utilizó eso, pero la conciencia no lo dejó tranquilo. La conciencia no lo dejó tranquilo, y la Biblia dice que tuvo un final triste, que él, en Mateo 27:5 dice que él se ahorcó. Y después los mismos que le habían dado el dinero, porque Judas se lo devolvió, compraron un campo que se llama campo de sangre. Mire qué triste final, el de un hombre que caminó con Jesucristo, que estuvo 3 años y medio siendo instruido por el mejor maestro, que vio los mejores milagros. Fue un triste final. ¿Qué aprendemos de esta lección aquí en este pasaje? Número 1, yo diría que aunque a veces haya gente que camine con nosotros, no están con nosotros. Y que en todo momento debemos de ser nosotros buenas personas y amarlos tal y como son, porque Jesús nos dio esta gran enseñanza. Debemos de amar a todos, hacerles el bien, aunque sepamos que no están con nosotros, apoyarlos, bendecirlos. En todo momento Dios nos ha enseñado esto, que nosotros debemos de apoyarlos de la mejor manera como nosotros podamos hacer. El libro de Proverbios dice que cuando nosotros hacemos esto, ascuas de fuego amontonaremos sobre su cabeza. Así que haz el bien y no mires a quién. Bendice, porque el Señor nos mandó a eso, a cambiar lo que es la ley. Y número 2, que aunque las personas te traicionen, Dios cumplirá su propósito en ti. O sea, cuando tú tienes un propósito, aún lo negativo, aún lo que venga, todo
te será un escalón para llegar a tu propósito. José llegó a la cárcel y de ahí de la cárcel Dios lo sacó para llegar al propósito que él tenía con él. Jesucristo fue entregado por un beso, y cuando fue entregado por ese beso, prácticamente llegó a cumplirse lo que estaba escrito de él, que iría y sería injuriado, y también llegaría a la cruz del Calvario, y a través de su muerte salvaría a toda la humanidad. O sea, tenía un propósito lo que estaba sucediendo con Jesús. Todo Dios lo convierte para bien. Y número 3, lo que te mencionaba, que Dios convertirá todo y lo hará todo para que obre para bien. Porque la Biblia lo dice, que a los que aman a Dios, todas las obras y todo lo que sucede obra para bien. Así que no te preocupes, mi amado hermano, amada hermana, si tú estás bien delante de Dios, estás caminando de la mejor manera, estás caminando correctamente y tú dices, bueno, me está sucediendo esto, aquello, recuerda esto, antes de ser aceptado y antes de cumplir tu propósito, puede venir una gran persecución en contra tuya, puede venir mucho rechazo, pero al final de cuentas, todo obrará para bien. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Nos vemos en la próxima edición de este programa. Así que recuerda, Dios tiene el control de todo lo que sucede en tu vida. Y recuerda esto, Dios siempre ha estado contigo en cada momento, en cada instante de tu vida. Bendiciones. Gracias por ser parte de este programa. Síguenos en nuestras redes sociales como Eric Valencia o Tiempo de Visitación. Que el Espíritu Santo te empodere y te lleve a su propósito.